mi nombre es Edson Guzmán, yo soy gastroenterólogo del Hospital Rebagliati. Conmigo vamos a hacer toda la parte que es de la vía digestiva, básicamente lo que es la parte gastrointestinal. Apaguen sus celulares, por favor, los que tienen, los que no. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es desarrollar, como ustedes ya conocen el método de las 40 preguntas en sí, y a partir de eso empezarles a explicar de poco en poco un poco lo que es la parte de fisiología digestiva. Eh, Fundamentalmente, doctores, entiendan siempre esta parte. La parte fisiológica digestiva es una parte que inicialmente a muchos médicos se les hace un poco compleja por el hecho de ser lo primero que se ha hecho hace muchos años cuando ustedes entraron a la facultad en sí. Entonces, volver a recordarlo a veces es un poco pesado. Sin embargo, voy a tratar de hacer algún correlato clínico en muchas de las ocasiones. Les voy a mostrar algunos videos para que ustedes puedan ver y sea mucho más fácil para que puedan entender la clase en sí, porque si no se van a perder un poquito con eso. A veces explicar un poco la parte fisiológica es un poco pesado, así que lo voy a tratar de hacer lo más atractivo posible a la vista, cosa que no se duermen a las 7:30 de la noche en medio de la clase. Entonces vamos a empezar con lo primero. Vamos a empezar con una pregunta que si ustedes ven de repente un poco extensa, es bastante simple. Dice acá, señalen la respuesta correcta. La primera parte de la clase voy a hablar netamente de lo que es la parte de motilidad gastrointestinal. La segunda parte vamos a hablar de secreción y la tercera parte va a ser de digestión y absorción en la última hora. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es motilidad y una de las preguntas de motilidad está basada fundamentalmente en esta. Miren, acá nos pide marcar la respuesta correcta. Aquí dice, la inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal. ¿Alguien se anima a decir si es verdadero o falso? ¿Alguien me puede decir si eso es correcto? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? ¿Se han olvidado? ¿No tienen idea de cuáles son los músculos que... ¿Qué tipo de musculatura, por ejemplo, tiene el esófago? Doctora. Doctora. Eso es lo que vamos a empezar a recordar ahora. Si ustedes se dan cuenta, en esta pregunta, solamente en esta primera pregunta, que es la más sencilla de motilidad, nos perdemos un poco. Lo primero que ustedes tienen que recordar, y se los voy a mostrar en un gráfico siguiente, es recordar que la musculatura del esófago está basada principalmente en dos grupos. Se los voy a mostrar en una diapositiva luego. El tercio superior es musculatura básicamente estriada, ¿de acuerdo? Musculatura estriada. El tercio medio es musculatura lisa y estriada mixta y el tercio distal es musculatura lisa netamente. Quiero que retengan ese primer dato porque es muy importante cuando ustedes vean las patologías motoras que van a ver luego. Entonces, para poder resolver esta pregunta, les voy a dar la respuesta directamente, pero se los voy a explicar en un momento para que entiendan muy fácilmente y lo vamos a regresar nuevamente a esta pregunta para analizarla punto por punto. Acá la respuesta correcta es la B, pero quiero que vean primero lo que les voy a mostrar ahora. En este cuadro, en esta diapositiva, es una diapositiva en la cual básicamente se basa en poder explicar todo lo que nosotros vamos a poder ver en la parte de motilidad esofágica, solamente motilidad esofágica. Miren, ustedes tienen que entender acá que el esófago usualmente tiene una función principal, no tiene digestión, no tiene absorción. Básicamente es motilidad y peristaltismo, nada más. Entonces la motilidad y peristaltismo a través del esófago arranca con una contracción siempre superior que va avanzando y va empujando el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿no es cierto? Pero eso obviamente requiere de un componente neurológico muy importante. Recuerden ustedes lo siguiente, tienen que entender que existe plexos y que existen musculaturas. Lo que tienen ustedes acá abajo, una vez que el bolo alimenticio toca las paredes del esófago, es lo que ustedes conocen como la parte de la mucosa, ¿de acuerdo? La parte interna del esófago se llama mucosa. A medida que vas avanzando de adentro hacia afuera será mucosa, será submucosa, será muscular
y finalmente terminará en una serosa. Pregunta de examen, ¿el esófago no tiene serosa? Recuerden eso. Esa es una pregunta de examen y bastante repetida siempre en los exámenes durante años. El esófago usualmente no tiene serosa, pero los demás componentes es lo que normalmente ustedes encuentran en el tracto gastrointestinal. De dentro hacia afuera, mucosa, submucosa, muscular, muscular propia con sus longitudinales y circulares y finalmente termina en serosa, excepto el esófago. ¿De acuerdo? Entonces, lo otro que vamos a ver es lo siguiente. Existen plexos que les había dicho que son fundamentalmente dos. El plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Ahora vamos a ver poco a poco eso. Vamos a entrar poco a poco con eso. El plexo de Meissner usualmente es el plexo que está estimulado junto cuando entra el bolo alimenticio dentro del esófago. Entonces, ese plexo de Meissner es el que es estimulado acá. ¿Qué es lo que va a hacer el plexo de Meissner? Es el origen del impulso aferente. ¿Qué significa eso? Que una vez que pasa el bolo alimenticio por acá, estimula la pared mucosa, submucosa y muscular y lleva el impulso a través de estos nervios vagos, vean acá, el nervio vago, hasta acá, hasta estos núcleos cerebrales. Esos núcleos cerebrales son estos tres que ustedes ven acá, el núcleo solitario, el núcleo dorsal y el núcleo ambiguo. No los voy a confundir todavía. Recuerden solamente que existe hasta el momento estos tres núcleos. ¿Qué función tienen estos núcleos? Procesar la información. Se procesa la información y la respuesta de esto nuevamente baja por acá por los nervios vagos y termina nuevamente acá, en un plexo que se llama plexo de Auerbach. Entonces, recuerden el primer detalle. Entra el bolo alimenticio por acá, estimula las paredes de la mucosa y se estimula el plexo de Meissner. Por consiguiente, el plexo de Meissner será el origen del impulso aferente. Lleva a través del vago, llega a los núcleos, en los núcleos se procesa la información, regresa por los vagos y se estimula el plexo de Auerbach. ¿Qué será el plexo de Auerbach entonces? El fin del impulso eferente. Cuando sale un estímulo se llama aferente, cuando regresa el estímulo se llama eferente. En eso se basa esta pregunta de acá, la primera pregunta que habían visto. Primer punto, ¿la inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal? ¿Qué dicen ustedes? De repente por ahí queda todavía la duda. Vamos a seguir viendo. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? También queda en una duda, porque no les he explicado todavía las funciones de los núcleos. Ok. ¿La inervación del músculo liso esofágico llega al núcleo ambiguo? Seguimos en lo mismo. ¿El plexo de Meissner es el origen de los impulsos eferentes? ¿Es correcto o es falso? Es falso, ¿no es cierto? Es el origen de los impulsos aferentes. ¿Y el plexo nervioso submucoso es el origen de los impulsos eferentes? Esto es solamente un cambio de palabras. El plexo nervioso submucoso es el plexo de Meissner. Es lo mismo. El plexo de Meissner se llama plexo nervioso submucoso. ¿Es el origen de los impulsos eferentes? Tampoco es lo mismo, es la misma pregunta. La D y la E básicamente son lo mismo. Entonces, estas dos son falsas. Vayamos a explicar entonces estas tres de acá que han visto con lo mismo. Con lo mismo que tienen ustedes acá. Una vez que llega el bolo alimenticio, se estimula el plexo de Meissner, pasa el origen de los impulsos aferentes, sube a partir del nervio vago. La pregunta usualmente está basada en qué función tienen estos núcleos. Recuerden ustedes el núcleo ambiguo, este núcleo que ustedes ven acá, el núcleo ambiguo básicamente se relaciona con el músculo estriado, que está ubicado en ¿qué tercio les había dicho? Tercio superior, doctores, tercio superior. Era el primero que les había dicho en la clase. Tercio superior y el tercio medio que es mixto, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo ambiguo se relaciona con ese músculo estriado. Y el núcleo dorsal se relaciona con el músculo liso. ¿De acuerdo? El núcleo dorsal se relaciona con el músculo liso. ¿Qué es lo que hace el núcleo solitario? Básicamente el núcleo solitario tiene ambas respuestas.
simplemente son ambas respuestas. Es el que procesa ambas informaciones. ¿De acuerdo? Entonces, respondamos a la pregunta completamente. ¿La inervación del músculo estriado esofágico llega al núcleo motor dorsal? ¿A dónde era el estímulo del estriado? Con el ambiguo. Entonces la primera es falsa. ¿La inervación del músculo estriado llega al núcleo ambiguo? Correcto, ¿no? ¿La inervación del músculo liso esofágico llega al núcleo ambiguo? No. ¿A cuál llega? Al dorsal. ¿De acuerdo? Ahora que han visto, recién pueden responder correctamente a esta pregunta. Entonces, resumen en general de la parte de inervación y motilidad esofágica. Nuevamente, llega el bolo alimenticio, pasa a través de las paredes del esófago y en el esófago se estimula el plexo de Meissner, que es un plexo submucoso. Se estimula el plexo de Meissner, origen de los impulsos aferentes, sube a partir del vago, llega acá al núcleo dorsal, que se relaciona ¿con quién? Dorsal con el liso y el ambiguo con el estriado. El solitario procesa ambas informaciones, regresa hacia el vago y termina en el plexo de Auerbach, que es el fin de los impulsos eferentes. ¿De acuerdo? Esta parte, si ustedes la han entendido, ya saben prácticamente todo motilidad, porque todo el tracto gastrointestinal tiene el mismo componente. Ahorita les voy a enseñar una parte de neurotransmisores nada más para completar y con eso queda todo bien arreglado. Esta diapositiva en sí es la regla general para todo lo que es motilidad. Pregunta 2. En el esófago, el plexo mientérico o de Auerbach interviene ¿en qué? Esto ya lo saben. A ver. Fin de los impulsos eferentes. ¿De acuerdo? Respuesta A. Sencillo. Ya lo saben, ya no tienen dudas, no va a haber ningún problema en que puedan responder esa pregunta. Esto es algo que quiero que lo retengan nuevamente. Eso es lo que les había explicado al inicio. Esta es la estructura usual de todo el tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta la parte del recto y el ano. La parte interna, por donde pasa el bolo alimenticio, básicamente tiene el contacto directo con la mucosa. Lo que está debajo de la mucosa se conoce como submucosa. Entonces, este plexo de acá, este plexo nervioso de acá, es el conocido plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿no es cierto? Por eso es fácil, una vez que el bolo alimenticio llega por acá, se estimula primero este plexo de Meissner, porque es el más interno. Esa es la explicación a todo eso. Una vez que se estimula el plexo de Meissner, va hacia los vagos, se procesa en los núcleos, regresa y llega acá, a este plexo que se llama plexo mientérico o de Auerbach. El otro nombre del Auerbach es mientérico. El motivo por el cual se llama mientérico es sencillo, está entre los dos músculos, por si acaso se quieran olvidar en algún momento. ¿Cuáles son esos músculos? El músculo circular y el músculo longitudinal. ¿De acuerdo? Por eso se llama plexo mientérico. Y finalmente existirá por encima de estos una serosa, la cual, nuevamente les menciono, no existe en el esófago. ¿De acuerdo? No existe en el esófago, no hay serosa en el esófago. Esta es una estructura básicamente de todo el tracto gastrointestinal. Con esto se arregla un poco más y ya se sabe un poco los datos de dónde están ubicados el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Ok, esto es en regla general como para que tengan ustedes en sus separatas luego. Plexo submucoso de Meissner, origen de los impulsos aferentes. Plexo de Auerbach o mientérico, el fin de los impulsos eferentes. Pregunta 3. El mediador neural que induce la relajación durante la peristalsis del tubo digestivo es. ¿Qué les parece? Ahora vamos a hablar solamente de mediadores neurales. ¿Alguna respuesta por ahí? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Ok, volvamos a repasar esto. Esto también se va a basar principalmente en cuatro componentes, 4 nombres que quiero que se acuerden en el futuro. Usualmente, los mediadores que inducen
contracción, acá nos está preguntando, pero relajación. Los mediadores que inducen contracción suelen ser la acetilcolina, ¿de acuerdo? Y la sustancia P. ¿Ya? Acetilcolina y sustancia P. Esos son los dos principales que quiero que aprendan siempre. Esos son los que inducen contracción. ¿Y cuáles son los que inducen relajación? Uno es el péptido intestinal vasoactivo y dos es el óxido nítrico. ¿De acuerdo? El óxido nítrico. Si ustedes recuerdan esos cuatro nombres, completan nuevamente la parte de mediadores. Con eso es suficiente para que ustedes puedan entender la parte de motilidad. Entonces acá la pregunta es sencilla. Mediador neural que induce relajación durante la peristalsis en el tubo digestivo. ¿Cuál sería? Péptido intestinal vasoactivo, ¿no? La respuesta es la D. Acá la acetilcolina, recuerden que produce contracción. La gastrina, básicamente, y lo vamos a ver luego en la parte de secreción, induce a la producción de ácido clorhídrico. Somatostatina, van a ver que es producido por células D. En un momento les voy a dar sus funciones, y igual que de la serotonina. Con calma todo eso. Vamos a empezar con esto primero. Ok. Nuevamente, y para recapitular lo que les había mencionado, recuerden esos cuatro nombres: contracción, acetilcolina, sustancia P, relajación, péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico. La explicación de esta diapositiva es muy sencilla y lo voy a relacionar básicamente con lo que les he explicado de la parte neurológica. Miren, esto que ustedes ven acá es cualquier parte del tracto digestivo que ustedes quieran. Si quieren esófago, si quieren intestino delgado, no hay ningún problema. Ustedes ven acá el bolo alimenticio, el bolo del alimento en sí. Para que el bolo alimenticio pase de un lugar a otro, necesita que una parte se contraiga, que sea la parte proximal, y la otra parte esté relajada, porque si no el bolo se quedaría en un momento si hubiese contracciones simultáneas. La parte proximal tiene que contraerse, que es esta de acá, y la parte distal tiene que estar relajada. Para eso existen los mediadores neurales, ¿de acuerdo? Para eso existe el mediador neural. Y básicamente el mediador neural en la parte proximal es acetilcolina y la sustancia P. Esos son los mediadores neurales. Y los mediadores neurales que indican relajación en la parte distal son el BIP y el óxido nítrico. BIP, que no es very important people, sino péptido intestinal vasoactivo, y el óxido nítrico en sí son los que inducen la relajación. Ojo entonces con esos cuatro nombres que quiero que los retengan bien. Eso pasa en todo el tracto gastrointestinal, así que no van a tener ningún problema. Por ahí se preguntarán, ¿qué es esto? ¿Qué es el 5-HT? Conocido también como 5-hidroxitriptamina, cuyo otro nombre es serotonina. No se olviden, porque es pregunta de examen eso, ¿ya? Usualmente los confunden con esos dos nombres. Saben para qué sirve la serotonina, pero no saben que su otro nombre es 5-hidroxitriptamina. No se confundan con eso. Entonces, 5-HT es la serotonina básicamente. Esas se producen normalmente en las células enterocromafines. Y esas células enterocromafines son precisamente las que hacen que haya mayor estímulo de serotonina y por consiguiente mayor producción de acetilcolina y mayor producción de sustancia P. Es decir, inducen a una mayor contracción. Es un adyuvante, es un mediador neurológico la serotonina o 5-hidroxitriptamina. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá tienen dudas, preguntas? ¿Está todo claro hasta el momento? Me imagino que sí. Ok. Esto es para complementar. Doctores, usualmente la mayoría de libros y revisiones que utilizan ustedes para el preresidentado hablan solamente de acetilcolina y de sustancia P como neurotransmisores estimuladores. Por ahí les quieran caer o les quieran hacer confundir con algo, la neuroquinina A también es un mediador de contracción, la neuroquinina A. Y en los neurotransmisores inhibidores saben que el BIP o péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico son los dos principales que deben de recordar, pero no olviden que también hay algunas revisiones que mencionan que el péptido histamina metionina es el otro mediador que induce la relajación. Si yo quiero que recuerden algo, son
acetilcolina y sustancia P como contracción, VIP y óxido nítrico como relajación. Son los principales, los que van a ver en la mayoría de revisiones usualmente. Pregunta 4. Respecto a la motilidad esofágica, una de las siguientes es cierta. A ver. Las ondas terciarias del esófago son propulsoras, las ondas terciarias van precedidas de deglución, las ondas primarias no son propulsoras, siempre van precedidas de deglución, ondas secundarias propulsoras, ondas terciarias, es decir, vamos a hablar de solamente peristalsis ahora. ¿Cuántos tipos de contracción peristáltica tiene el esófago, recuerdan? Si pueden soplarse ahí, ven, primaria, secundaria y terciaria. Ok, vamos a ver para qué sirve cada una de ellas. Primero tienen que entender lo siguiente. Lo normal, lo usual es que una persona tenga contracciones peristálticas primarias y contracciones peristálticas secundarias. Eso es lo normal. Eso es lo normal. ¿Existen contracciones peristálticas terciarias? Sí. ¿Cuál es el problema? Recuerden ustedes que la contracción peristáltica primaria y secundaria son propulsoras, es decir, uno deglute el alimento y una vez que el alimento llega, por ejemplo, al esófago, se produce una contracción. Esa contracción inicial se llama contracción primaria, es la que supuestamente debe llevar el bolo alimenticio, desde que arranca en la faringe hasta que llega al esófago, al estómago, perdón, por ejemplo. Eso es una contracción primaria o una peristalsis primaria. ¿Qué es una peristalsis secundaria? El alimento puede quedar residuos o restos de alimento de la primera contracción. Entonces, la peristalsis secundaria es una contracción que sigue a la peristalsis primaria con el fin de hacer limpieza final del tubo, en este caso. Eso es una peristalsis secundaria. Entonces, ustedes se van a dar cuenta por ese lado, que la peristalsis secundaria siempre va precedida de una peristalsis primaria o de una deglución previa. El punto va en saber ahora para qué sirve una peristalsis terciaria. La primaria y la secundaria son propulsoras, siempre van hacia adelante. La peristalsis terciaria es una peristalsis desordenada, ¿ya? Es una peristalsis patológica, ¿ya? No solamente se ven algunas alteraciones de la musculatura lisa fundamentalmente. Cuando hagamos la clase de clínica de acalasia, van a ver que existen contracciones terciarias o desordenadas, las cuales indicarán entonces que no son propulsoras. La pregunta del millón sería, ¿existe casos en los que hay contracciones peristálticas terciarias normales? Y eso se relaciona con la alternativa E, por ejemplo. Vamos a ver. Primera pregunta con todo lo que les he explicado. ¿Las ondas terciarias del esófago son propulsoras? No, les he dicho que son desordenadas y usualmente no pueden ser propulsoras porque son desordenadas, son patológicas usualmente. Falso. ¿Las ondas terciarias van precedidas de deglución? Falso. Nuevamente les menciono eso. ¿Las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución? ¿Sí? Las ondas primarias no son propulsoras y siempre van precedidas de deglución. Es falso porque siempre son propulsoras, lo demás ya no les importa porque ahí ya anula básicamente la alternativa. No son propulsoras, sí son propulsoras las ondas primarias. ¿Las ondas secundarias son propulsoras y van precedidas de deglución? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Por ahí me han dicho que sí. Ok, lo voy a tomar en consideración. ¿Las ondas terciarias son simultáneas en el tiempo y pueden verse en personas normales? Ajá, ahí viene justamente el truco. Si se dan cuenta, cuando ustedes van a ver alternativas en el examen, siempre dos son para confundirlos. Las otras tres son sencillas. Las tres primeras siempre las van a descartar. Hay dos en las que van a quedar siempre. Tienen que entender lo siguiente. Yo les he dicho sí, que la onda terciaria o peristalsis terciaria es patológica, usualmente. Hay personas en las que usualmente esto puede ser considerado normal. ¿Quiénes son? Los ancianos. Hay ancianos que tienen peristalsis terciaria y no necesariamente es patológica. Puede verse en personas normales. Por consiguiente, la alternativa que es cierta es la E.
Pero por ahí alguien me dijo que la D podría ser cierta. ¿La onda secundaria son propulsoras? Sí. ¿Van precedidas de deglución? No. ¿Cuál es la que va precedida de deglución? La primaria. Okay. Entonces ya tienen la respuesta a eso. ¿Ven? Son un par de alternativas que tienen que analizarlas bastante bien. Lean bien la pregunta. No se aceleren. Muchas veces cuando uno cree que ya sabe un montón, lea a la mitad las alternativas. Eso es lo que siempre pasa. Lean completo, analicen bien, no se aceleren para contestar. Tienen 1 minuto por cada alternativa. Ok, entonces acá la respuesta es la E. Esto es para que tengan completamente y para hacer un resumen de lo que les he dado. Tipos de peristalsis primaria, ya saben, es una continuación de la onda inicial en la faringe. Es la que sigue a la deglución fundamentalmente y es la que pasa el bolo alimenticio desde que llega acá de la faringe hasta el estómago en aproximadamente 8 a 10 segundos. Ese es el tiempo que demora aproximadamente un bolo en llegar hasta el estómago. La peristalsis secundaria pasa si esa onda primaria no ha sido muy efectiva y ha quedado algún resto. Eso es una peristalsis secundaria, ¿no? En este caso, pues, solamente para alimentos retenidos. No olviden la onda peristalsis, onda terciaria, no es propulsiva, es desordenada, es patológica usualmente, pero puede verse en personas normales como por ejemplo los ancianos, ¿ya? Pregunta 5. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? A ver, doctores, si me han entendido la primera diapositiva, esta ni siquiera van a tener problema para fallarlas. ¿Cuál es? Esa pregunta está recontra implícita, es muy fácil. ¿Cuál es? ¿La? A, por ahí escucho. ¿Cuál de las acalacias, doctor? Porque la C dice acalasia crico y la E dice acalasia esofágica. La A por ahí ya me dice, ya cambiaron. La respuesta está en la pregunta. ¿Cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa? ¿Dónde hay musculatura lisa? Solo tercio inferior y por ahí tercio medio porque está mezclado. Doctores, con eso es suficiente para responder. ¿Esfínter esofágico superior hipertensivo? ¿Qué musculatura hay ahí? Estriada porque es superior. Hipotonía de constrictor faríngeo. Faríngeo, estriado. Acalasia cricofaringea. Cricofaringeo, estriado. Asinergia faringoesfinteriana. Otra vez estriado. Acalasia esofágica. Esa es la respuesta. Más fácil no puede ser. Esa es una pregunta regalada, ¿ya? Respuesta E. Ok, esto es para terminar de completar lo que les había mencionado en un momento. No olviden que el tercio superior, acá está, bueno, esto es un gráfico un poco feo, pero el tercio no es tan estricto como esto, pero es un gráfico que me ayuda mucho a ver esto. El músculo estriado es tercio superior, tercio medio es una mezcla de ambos, liso y estriado, y tercio inferior es liso. No olviden, por favor, que el músculo estriado, la inervación del músculo estriado va de frente al núcleo ambiguo y la del músculo liso va al núcleo dorsal. ¿Y el núcleo solitario qué hace? Ambos, ¿no es cierto? O simplemente hace hace conjunto de todo eso, es el que procesa toda la información en sí. ¿Fácil o no? Ya ves, es recontra fácil. Eso es todo lo que es motilidad. Es recontra sencillo la parte de motilidad, como ustedes han podido ver. Vamos a hablar un poquito de secreciones ahora, que es mucho más sencillo, mucho más fácil. La producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago son necesarias ¿para qué? Para activar la lipasa pancreática, para activar las lipasas salivales, para activar el factor intrínseco, para la activación del pepsinógeno en pepsina, para formar micelas, ¿para qué? A, B, C, D, E. Doctor, ¿se anima? Vamos, doc, por una gaseosa, doc. Voy a estar destapando. Ahí está.
Ok, ustedes tienen que entender lo siguiente. Primero, ¿dónde está producida el ácido clorhídrico? Eso es una pregunta. Antes que cualquier cosa tienen que saber dónde está producido el ácido clorhídrico. Siempre tienen que saber que está producida en las células parietales. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico? El ácido clorhídrico sirve fundamentalmente para convertir esta enzima, este simógeno realmente, porque su nombre es simógeno, llamado pepsinógeno, en pepsina. Y la explicación va a lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar un video de para qué sirve el pepsinógeno y para qué sirve la pepsina en sí. Los simógenos son llamados también proenzimas, ¿de acuerdo? Y los simógenos o proenzimas, ¿tienen función o no? No tienen función propia. Para que un simógeno realmente tenga una acción, tiene que ser convertido en una enzima. Por eso se llama proenzima. El simógeno es lo mismo que la proenzima y para que pueda actuar o tenga una función tiene que ser, digamos, atacado o simplemente combinado con otra sustancia para que tenga una función. Es precisamente el ácido clorhídrico el que convierte el pepsinógeno para que se convierta en pepsina. ¿Y la pepsina sirve para qué? ¿Para digerir qué? ¿La Pepsi? No. ¿Para digerir qué? Las proteínas. ¿De acuerdo? Para digestión de proteínas. Ahorita van a saber eso. Saliendo de la clase van a estar hechos unos tromes con eso de ahí, no se preocupen. Entonces la respuesta que es la D. ¿Ok? Con activación de pepsinógeno en pepsina. Primer punto que quiero que recuerden bien en lo que son secreción diaria. Tienen que tener en consideración que en todo el tracto gastrointestinal hay secreción de jugos digestivos, absolutamente en todo el tracto gastrointestinal. Por favor, puede ser pregunta muchas veces qué cantidad de saliva se produce al día. Por ahí se van a poner a escupir y tratar de ver si, contar más o menos, cuantificar todo, más o menos 1 litro, si se ponen a escupir todo el día es aproximadamente 1 litro la secreción de saliva, nada más. Pero usualmente, ¿quiénes son los que tienen mayor cantidad de secreción diaria? Son estómago y son el intestino delgado. Son los que tienen mayor cantidad de secreciones por día. Incluso la bilis es bastante alta. ¿Qué quiero que entiendan de todo esto? Usualmente el tracto digestivo, el tracto gastrointestinal, tiene una producción de aproximadamente 7, 8 o 9 litros de secreciones por día. ¿De acuerdo? Esa es la producción, la secreción de sustancias. ¿Cuánto se absorbe entonces? Ya, más fácil. ¿Cuánto eliminan ustedes por las heces de líquidos? ¿7 litros? ¿8 litros? ¿9 litros? No. Entonces, es aproximadamente 100 mililitros. Eso es lo que tiene de líquido usualmente las heces, la cantidad de agua en las heces. Entonces, si ustedes tienen una producción diaria de 7 litros, la absorción es aproximadamente de 7 litros. Será 6,900, será 6,950, etcétera, etcétera. Pero la producción y la secreción y la absorción tiene que estar bien balanceada. Mayor secreción con alteración de absorción, ¿qué dará? Lo que les da antes del examen. Diarrea, ¿no es cierto? Mayor producción o mayor secreción en este caso y menos absorción produce mucha diarrea. O hay otros que se estreñen, ¿no? Hay menos secreción y es tan alta como la absorción, entonces las heces salen secas, salen más duras, estreñimiento. Desbalance entre eso se llama diarrea y estreñimiento, por ejemplo. La pregunta de examen usualmente no es a que sepan eso cualquiera lo puede deducir, sino es qué cantidad, por ejemplo, de líquido se produce por día en todo el tracto gastrointestinal. Total puede ser 7, 8, 9 litros. Acá dice 6,700, por ejemplo, esa es una bibliografía, es muy variable. Por ahí su CTO menciona que es, por ejemplo, 9 litros, ¿no? Por ahí menciona que es 9 litros.